que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocrientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando con ustedes desde un punto de vista bíblico un libro que se titula La Cena del Cordero, o sea, la Santa Misa, al que el autor le llama el cielo en la tierra. El autor y su esposa cuentan el largo viaje que los llevó de evangélicos calvinistas hasta la casa paterna de la Iglesia Católica. Nos cuentas que fue un camino erizado de dificultades, pero recorrido con gran coherencia y docilidad a la gracia de Dios, y cuyo motor era el amor a Jesucristo y a su palabra en las Sagradas Escrituras. Y el punto de inflexión del acercamiento del autor a la Iglesia Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió brillar con nueva luz la Sagrada Escritura. En este libro, el autor usa el libro del Apocalipsis como referencia y ofrece algunas claves litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del Nuevo Testamento. El autor no pretende disolver los símbolos, racionalizándolos, sino mostrar su verdadero sentido para que lleguen al corazón y a la vida de los creyentes. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche.
En el segmento anterior estamos concentrados en Apocalipsis capítulo 12. Y decíamos que el Señor Jesús nos dice: yo soy el pan de vida. Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que baja del cielo, para que lo coman y no mueran. Y lo dice en Juan capítulo 6. Hermanos, este peregrinaje que nos parece largo, en el fondo es corto, ya que esos 1260 días, o sea, 3 años y medio, es considerado, por lo menos a partir del profeta Daniel en su capítulo 7, como el tiempo convencional de cualquier persecución. O sea, un tiempo limitado frente al tiempo pleno representado en el cielo, como dice la Escritura: lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que lo aman. Y lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 2. Segundo, pero en otro frente, en que Satanás hace batalla y donde sí abriga ciertas esperanzas de éxito, es en cada uno de nosotros. Pues, aunque él no podrá extirpar a la iglesia como conjunto, sí podrá llevar consigo a la muerte perpetua a personas individuales, deslustrando así la victoria total de Cristo. A esto se refiere aquí, que en nosotros es donde Satanás, aunque derrotado ya por el Señor Jesús, puede hacer todavía sus escaramuzas de retaguardia, porque todavía falta que los efectos de la victoria definitiva del Señor Jesús sean llevados a completa realización en nosotros, los que somos los hijos de la iglesia. Pero, mientras tanto, es posible que ahí Satanás alcance todavía algunas ventajas por nuestra flojera, si nos dejamos por él seducir a no guardar los mandamientos de Dios ni dar un testimonio valiente del Señor Jesús. Aunque hemos insistido que la mujer del Apocalipsis capítulo 12 es la iglesia, no queremos con esto negar que en ella se puede ver simbolizada también la madre del Señor Jesús, María. Pues aquí se habla claramente de la vida histórica de Jesús y de su nacimiento histórico. Luego, hermano que me escuchas, también de su madre histórica. De hecho, es probable que el autor haya tenido en mente también otras profecías, especialmente la de Isaías capítulo 7, donde se lee: la Virgen está encinta y va a dar a luz a un hijo, donde se habla explícitamente de la madre del Mesías. De ahí que tradicionalmente en la iglesia se pinta la Virgen milagrosa con los rasgos de esta mujer, coronada de 2 estrellas, los rayos del sol en sus manos y la luna bajo sus pies. Podemos ver, por tanto, que esta mujer a María también
Pero, precisamente, en cuanto ella es modelo de la Iglesia, según dice el Concilio Vaticano II, la Madre de Dios es modelo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Al fracasar en sus asaltos contra la mujer y su hijo, el dragón se revuelve para atacar a su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio del Señor Jesús. El dragón convoca a su propia simiente, dos terribles bestias. Por extraño que parezca, entre tantas imágenes del Apocalipsis, optimistas y maravillosas, estos espantosos monstruos son los que parecen suscitar mayor interés. Directores de cine y televangelistas se detienen mucho más en el 666 que en el mar de cristal o en el león de Judá. Siento la urgencia de hacer hincapié en la realidad de las bestias, nos dice el doctor Scott Hahn. Son símbolos, pero no solo símbolos, son seres reales espirituales, miembros de la infranquía satánica, personas diabólicas que han controlado y corrompido el destino político de las naciones. El evangelista Juan describe dos bestias espantosas, pero creo que las bestias que vio eran mucho más horribles que su descripción. En muchos lugares del Apocalipsis, pero especialmente en los capítulos 4 y 5, el apóstol San Juan describe las realidades que hay detrás de la misa. Ahora, hace lo mismo con el pecado y con el mal. Así como nuestras acciones en la liturgia están unidas a cosas invisibles que son celestiales, nuestras acciones pecaminosas están vinculadas a la maldad infernal. En la misa, hermano que me escuchas, ¿qué quiere hacer Dios con nosotros o de nosotros? ¿Qué quiere hacer? Un reino de sacerdotes que reinan a través del ofrecimiento de sus sacrificios. Por el otro lado, ¿qué quiere llevar a cabo Satanás a través de las bestias? Quiere subvertir el plan de Dios, corrompiendo el reino y el sacerdocio. Por tanto, el evangelista Juan, o sea también que es el apóstol, nos muestra, en primer lugar, al demonio que corrompe la autoridad gubernamental, que es el Estado. A continuación, revela al demonio de la autoridad religiosa corrompida. Primero, la primera de las bestias. Surge del mar un espantoso monstruoso de 7 cabezas y 10 cuernos. Combinación terrorífica de leopardo, león y oso. Los cuernos simbolizan el poder. Las diademas o coronas, el reino. Poder y reino lo recibe del dragón. Nos equivocaríamos, sin embargo, si identificásemos esta bestia con la monarquía en general. No.
La bestia representa cualquier tipo de autoridad política corrompida. Resulta tentador también identificar a la bestia exclusivamente con Roma o con la dinastía herodiana que Roma mantenía en Tierra Santa. Ciertamente, la Roma de tiempos del apóstol Juan tipificaba la clase de gobierno representada por la bestia. Pero la bestia por sí misma no permite una identificación tan simple. En realidad, es una combinación de las 4 bestias de la visión del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, como lo describe Daniel, capítulo 7. Sigo a los padres de la iglesia que vieron a las bestias de Daniel como símbolos de 4 imperios paganos. Babilonia, después Medo-Persia, después Grecia y al final el Imperio Romano. Todos ellos persiguieron al pueblo de Dios antes de la venida del Mesías. Hermanos, la bestia de 7 cabezas del Apocalipsis significa todo poder político corrompido. El hombre tiende a considerar el poder del Estado como el mayor poder sobre la tierra y decir, como la gente del Apocalipsis, ¿quién puede luchar contra él? Por miedo a este poder o por deseo de obtener algo de él, la gente transigue y adora al dragón y a la bestia. La ciudad de Roma y sus césares son el ejemplo histórico más flagrante de una institución humana que usurpa las prerrogativas de Dios. Literalmente, reclamaban la adoración que solo a Dios pertenece e hicieron la guerra a los santos, instigando sangrientas persecuciones contra los que no querían dar culto al emperador romano. Quiero subrayar de nuevo, nos dice el doctor Scott Hahn, sin embargo, que la bestia no es solo Roma o solo la marioneta de Roma, los herodianos. La bestia se refiere también a cualquier gobierno corrupto, a cualquier estado que se pone por encima del orden de la alianza divina. Más aún, hermano que me escuchas, la bestia representa la fuerza espiritual corruptora que hay detrás de estas instituciones. Esta bestia viene de la tierra y tiene cuernos como de cordero. El atributo de cordero resulta discordante, pues hasta ahora lo hemos asociado a cosas sagradas. El uso que hace el apóstol Juan, creo, es intencionado, pues me parece que esta bestia está puesta para aludir al sacerdocio corrompido de la Jerusalén del siglo I. El dato inicial es que esta bestia sale de la tierra, que en el griego original podría significar también el país o el campo, por oposición
al mar que da a luz a las bestias paganas, como lo podemos leer en Daniel capítulo 7. A continuación, el apóstol San Juan probablemente estaba dando testimonio del último compromiso al que había llegado la autoridad sacerdotal. Tan solo unos años antes, en un momento histórico, dramático, la autoridad religiosa se había aliado con la corrupta autoridad gubernamental en vez de con Dios. Jesús, el Cordero de Dios, sumo rey y sumo sacerdote, estuvo en presencia del procurador romano Poncio Pilato y de los sacerdotes jefes de los judíos. Dijo Pilato a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: quítale, quítale, crucifícalo. Pilato replicó: a vuestro rey voy a crucificar. Los príncipes y los sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Además, fue el mismo sumo sacerdote Caifás el primero que habló del sacrificio del Señor Jesús como políticamente conveniente para el pueblo. Y lo dice en Primera de Juan, capítulo 11, versículo 47 al 52. Hermanos, los milagros del Señor Jesús habían llevado a la fe a muchos y habían provocado inquietudes en el pueblo. En una ocasión, quisieron hacerlo rey. Pocos días después, lo aclamaron como Mesías. Estas explosiones de entusiasmo podían herir la susceptibilidad de los romanos y los inducirían a acabar con el templo de Jerusalén, que es el centro de la oración al Dios verdadero, y con la nación judía, el pueblo elegido, el jefe de los sacerdotes y de los fariseos, reúnen en el Sanedrín, o se reúnen en el Sanedrín para decidir qué hacer. El hacer del Señor Jesús que da vida a los muertos se contrapone al hacer de aquellos que dan muerte a los vivos. El signo de Lázaro, hermano que me escuchas, que revela la gloria del Dios de la vida, será también causa de la glorificación del Hijo de Dios, bien pronto elevado en el patíbulo. La decisión de los dirigentes obedece al miedo a los romanos, que destruirán el templo y el pueblo, puesto que si el Señor Jesús es el Mesías, los romanos actuarán con la máxima severidad para cortar de raíz todo intento de libertad. Pero los jefes no caen en la cuenta de la contradicción en que incurren, ya que los romanos procederán con ellos exactamente de la misma forma que ellos proceden contra el Mesías. No entienden, desde luego, que el Señor Jesús ha venido no
a liberarlos de los romanos, sino a liberarlos, tanto a ellos como a los romanos, del juego mortal que todos jugamos, que es el pecado. El sumo sacerdote Caifás, yerno del sumo sacerdote Anás, fue sumo sacerdote en el año 18 al año 36 después de Cristo. Es el jefe del Sanedrín, que detenta el poder, de todos modos subordinado a los romanos. Hermanos, la frase sumo sacerdote aquel año no indica que cada año cambiara el sumo sacerdote, sino que Caifás ocupaba ese puesto el año de la muerte del Señor Jesús. La intervención de Caifás tenía un sentido político. El Señor Jesús podría causar conflictos con los romanos. ¿Por qué no deshacerse de él y así salvar a toda la nación? Y determinaron matarlo. La reflexión del sumo sacerdote Caifás fue importante y se conservó en los círculos cristianos. Para los cristianos, como para el evangelista Juan, Caifás, siendo el sumo sacerdote aquel año, dijo eso por inspiración profética y confesó inconscientemente el valor salvífico de la muerte del Señor Jesús en favor de su pueblo. Justamente el día en que el Señor Jesús da la vida a Lázaro es el día en que se decide su muerte. Hermanos, el Señor Jesús no solo iba a morir por Israel, sino por la humanidad entera. Su muerte beneficiaría a todos los gentiles y a todos los creyentes que somos nosotros de todos los tiempos, criaturas de Dios, dispersos por el mundo. Todos ellos constituyen el gran rebaño de Dios. Así pues, rechazaron a Cristo y encumbraron al César. Rechazaron el Cordero de Dios y adoraron a la bestia infernal. Ciertamente, hermano que me escuchas, el César romano era el dirigente del gobierno y como tal merecía respeto. Vayamos a Lucas capítulo 20, versículos 21 al 25, donde aquí vemos que los enemigos que provocan esta discusión ya han preparado la acusación que presentarán contra él cuando dicen: hemos encontrado a este alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es Cristo Rey. Hermanos, el motivo de su condena, fijado en la cruz, será: este es el Rey de los judíos. Y lo pueden leer en Lucas capítulo 23. El evangelista Lucas se interesa por liberar al Señor Jesús de la acusación de que era alborotador del pueblo en lo político, y hace constar su inocencia
por boca de Pilato y de Herodes en Lucas capítulo 23. Eso es importante para no exponer a la comunidad a persecuciones inútiles y para que no interpreten mal el sentido de su misión. Hermanos, para comprender bien la pregunta de estos espías, es necesario tener presente dos hechos. Primero, en la espera de todos, el Mesías habría de inaugurar el reino de Dios y poner fin a toda dominación humana. Segundo, pagar el tributo significaba aceptar la opresión extranjera. El poder de un rey se extiende hasta donde vale su moneda. El que la usa reconoce su autoridad. Por consiguiente, hermano que me escuchas, si el Señor Jesús decía que había que pagar el tributo, habría negado que Él era el Mesías. Y así perdería el favor del pueblo. Si decía que no había que pagarlo, la hipótesis deseada, habría rechazado abiertamente el poder romano, que ciertamente no era tierno con los conspiradores. Por consiguiente, la trampa era perfecta, o su eliminación moral delante de todos, o su eliminación física de parte de los romanos. Negar el tributo a Roma, como lo hizo Judas el Galileo en su revolución, en el que arrastró al pueblo en pos de sí, que también fue muerto, y todos los que le habían seguido se dispersaron en Hechos capítulo 5. Pues esa ofensa era motivo suficiente para entregarlo a la autoridad romana. Hermanos, el Señor Jesús, como Mesías, rechaza el mesianismo humano. No entra en el juicio político sobre la autoridad de Roma, pues el reino de Dios que vive y predica es de otro género. La respuesta del Señor Jesús aparentemente satisface a todos. Los romanos no podían objetar nada, porque dice: lo del César, devuélvanselo al César. Sus enemigos tampoco, porque añade: y lo de Dios, a Dios. En efecto, hermano que me escuchas, si todo es de Dios, ¿qué queda que se pueda dar al César sino el rechazo de sus pretensiones de ser el amo del mundo? En realidad, el Señor Jesús los deja descontentos a todos. Su reino está en este mundo, pero no es de este mundo. La realeza del César romano está grabada en la moneda, que es instrumento soberano de su dominio. La del Señor Jesús está escrita sobre la cruz, que es un instrumento de suplicio para un esclavo. Si el mundo busca el tener, el poder y el aparecer,
Nuestro Señor Jesús ama la pobreza, ama el servicio y la humildad. Aquí está el criterio de discernimiento entre los dos reinos. Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen el poder se hacen llamar bienhechores. Pero no así ustedes, sino que el mayor entre ustedes sea como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 20. La pregunta de estos espías tiene el mismo contenido, aunque con diferente tono e intención, como cuando el apóstol Juan, o cuando Juan el Bautista, no el apóstol Juan, cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos con la interrogante: ¿es Jesús el Mesías? ¿O hay que esperar a otro? En Lucas capítulo 7. En realidad, hay que esperar no otro, sino uno diferente. Diferente de aquel que se está esperando. Él viene con la debilidad del samaritano, que practica la misericordia con todos. Las posiciones diferentes ya existían en los tiempos del Señor Jesús. Los herodianos, los celotes, los sumos sacerdotes y los jefes del pueblo. El Señor Jesús no se identifica con ninguna de ellas, porque tienen en común la idea de ese mesianismo atrayente, que ya había sido vencido en las tentaciones del desierto en Mateo capítulo 4. En cambio, hermano que me escuchas, la posición del Señor Jesús, que es incómoda para todos, es profética. Llama a convertirse al camino de Dios, que va exactamente en sentido contrario a la del hombre. La escena está ambientada en el templo. La aparición del dinero y de la imagen del César en el lugar de la gloria de Dios. Recuerda la abominación de la desolación que fue anunciada por el profeta Daniel en su capítulo 9, que es el altar del Baal Samén o el Zeus olímpico, construido sobre el gran altar judío de los holocaustos en el templo de Jerusalén por el rey Antíoco Epífanes en 1 Macabeos capítulo 1. Hermanos, pagar el tributo al César significa reconocer el poder romano y renunciar a las expectativas mesiánicas del pueblo. No pagarlo significa la perspectiva de una muerte segura. Los enemigos caen en la fosa que ellos mismos han cavado, al ser reconocidos o al ser reducidos al silencio. Pero el César romano quería algo más que respeto. Pedía que se le adorase ofreciéndole sacrificios. Y los príncipes, los sacerdotes, se lo ofrecieron cuando entregaron al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hermanos, la bestia
semeja a un cordero en algunos rasgos superficiales. Vemos que todo lo que hace es una imitación y pantomima de la obra salvadora del Cordero de Dios. El Cordero está en pie como quien ha sido sacrificado. La bestia recibe una herida mortal, pero se recupera. Dios entroniza al Cordero. El dragón entroniza a la bestia. Los que adoran al Cordero reciben su señal en la frente, lo anuncia Apocalipsis capítulo 7. Los que adoran a la bestia llevan la marca de la bestia. Esto nos lleva a la cuestión espinosa. ¿Cuál es la marca de la bestia? El apóstol San Juan nos dice que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿A qué se refiere? El apóstol San Juan contesta en clave: esto requiere sabiduría. El que tenga inteligencia que calcule el número de la bestia, pues es número de un hombre. Su número es 666, lo anuncia Apocalipsis capítulo 13. En un aspecto, el número puede hacer referencia al emperador romano, Nerón, cuyo nombre, según el valor numérico de las letras hebreas, tiene precisamente el valor de 666. Pero hay muchas otras posibilidades distintas o que se pueden sumar a esta. 666 era el número de talentos de oro que el rey Salomón exigió anualmente de la nación. Lo pueden leer en 1 Reyes capítulo 10. Además, hermano que me escuchas, el rey Salomón fue el primer rey sacerdote desde Melquisedec, como lo anuncia el Salmo 110. Más aún, el apóstol San Juan dice que llegar a descubrir la identidad de la bestia requiere sabiduría. Y algunos intérpretes lo han visto como otra referencia al rey Salomón, famoso por su sabiduría. Finalmente, hermano que me escuchas, 666 puede interpretarse como una degradación del número 7 que, en la tradición israelita, significaba la perfección, significaba la santidad y significaba la alianza. El séptimo día, por ejemplo, fue declarado santo por Dios y reservado para el descanso y el culto. La obra de la creación se hizo en 6 días, pero fue santificada por el culto sacrificial representado por el séptimo día. El número 666, en este caso, hace referencia al hombre instalado en el 6º día, al servicio de la bestia, que le entretiene sin comprar, le entretiene en comprar y vender. Pero vayamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, donde vemos que Satanás, la serpiente antigua, lanza su ataque por medio de las bestias, a las que comunica
su poder. Las dos bestias aluden de forma inmediata al Imperio Romano, que actúa en algunos aspectos como instrumento del demonio. Esa bestia que sale del mar, que es toda la cuenca del mar Mediterráneo, es el Imperio Romano, que representan las fuerzas hostiles y persecutorias que reciben su poder de Satanás. En Apocalipsis capítulo 12 vimos el primer signo, que fue la lucha entre la mujer y la serpiente. Aquí, el segundo signo, por tanto, habla de la primera bestia, que ya hemos dicho, se refiere al Imperio Romano en particular. Las 7 cabezas son sus 7 emperadores. Y los 10 cuernos son sus reyes vasallos. Pero, en general, se refiere a todo estado totalitario. Por eso es tan actual y moderno este capítulo. Pues lo propio de cualquier estado totalitario es ponerse en el lugar de Dios, exigiendo el absoluto acatamiento por parte de los individuos y su dedicación total e incondicional. Un tal estado ya no sirve a sus ciudadanos, sino al revés. El ciudadano solo tiene valor en cuanto le sirva al Estado. Sobre todo, nuestro siglo ha visto y ve todavía estados totalitarios de diferentes ideologías, unos abiertamente opresores, otros solapadamente, pero todos, absolutamente todos, ejercen tremenda presión psicológica sobre los individuos a acomodarse a su filosofía pagana. El Estado romano de aquel entonces era famoso por reclamar para sí honores abiertamente divinos. Por eso se dice aquí que tiene en la cabeza títulos blasfemos. Y aunque los estados ateístas, los estados capitalistas, los estados marxistas, los estados materialistas de ahora sean algo menos explícitos en esto, en el fondo, hermano que me escuchas, se rodean igualmente con toda esa pompa de la pseudo religión del nacionalismo estatal. Así el Estado parodía a Dios mismo y se pone en su lugar único. Pues así como Dios tiene el poder absoluto sobre los hombres, así lo pretenden tener el Estado totalitario. De esta manera, comprendemos por qué el autor del Apocalipsis tiene una opinión tan pésima sobre tales estados. Dice que la fuente de su poder, de su poderío político, cuasi divino, está en Satanás. Que el Señor lo reprenda donde esté. Según este, ya se había ufanado ante el mismo Jesús cuando le dice: yo daré el poder de los reinos a quien yo quiera, a condición de que se me adore.
y lo dice en Mateo capítulo 4. Así también aquí, la gente, al rendir pleitesía al Estado, de hecho está adorando a Satanás. Por eso, también Satanás parodia el milagro divino de la resurrección, pues resucita al Estado romano cuando éste, en las guerras extranjeras, había sido herido mortalmente. Este milagro aumenta todavía su fascinación para los hombres, de modo que estos se dejan avasallar en su adoración. Envalentonado por este éxito, Satanás se dispone a exterminar y martirizar a todos los que nos agachen la cabeza ante él. No solo el Estado romano, sino cualquier Estado totalitario ha de chocar, tarde o temprano, con los verdaderos cristianos, con los verdaderos creyentes, y ha de tratar de amordazar o aún martirizarlos, como a nosotros, los hijos de este siglo, hemos visto más que nunca. Y el Señor Jesús lo permitirá. Él no va a intervenir para rescatarnos de la mano de nuestros perseguidores. Cuando dice, quien a la cárcel ha de ir, a la cárcel irá. Y a quien espada ha de morir, a espada morirá. Pero eso sí, hermano que me escuchas, eso sí, el Señor Jesús nos dará la fuerza y la paciencia para aguantarlo todo con valentía y dar un firme testimonio de fe, porque aún sin defenderse con todas sus fuerzas, la iglesia se verá bien protegida en el tercer signo. Hay comentaristas que dicen que esa bestia que surgía de la tierra, o sea, Asia, que está al servicio de la primera bestia, personifica a los falsos profetas que habla Apocalipsis capítulo 19. Remeda la acción del Espíritu Santo cuando hace bajar del cielo a la tierra fuego, como el dragón y la primera bestia remedaban al Padre y al Hijo. Otros comentaristas dicen que esta bestia se trata del responsable principal del Estado romano, o sea, el emperador romano, en quien el Estado ha depositado todo su poder tiránico. Y así como la primera bestia, el Estado parodia a Dios, así esta segunda bestia, el emperador, parodia a Cristo. Y como el Apocalipsis representa a Cristo consistentemente, bajo la imagen del Cordero, por eso se dice aquí que esa bestia tiene 2 cuernos como de cordero, aunque habla como serpiente. Es aquel lobo en disfraz de oveja, del cual Cristo ya antes nos había puesto sobre aviso en Mateo capítulo 7. Hermanos, el autor lo pinta especialmente como parodiando a Cristo en su función de profeta. Así, el emperador aparece como el falso profeta, contra quien Cristo nos avisó con tanta insistencia. Hace todo lo posible para obligar a las gentes a la falsa adoración del Estado,
instalando en todas partes imágenes de la diosa Roma. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.